Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Las Consecuencias en un día cargado de mucha información. Nico Lantos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ari, ¿cómo estás? Muy bien. En minutos nada más va a hablar o está previsto que hable Sergio Massa, ¿sí? Desde los Estados Unidos a partir del anuncio que ahora vamos a desarrollar de la aprobación del desembolso de 7.500 millones de dólares por el FMI. Nosotros vamos a arrancar con temas del día, pero obviamente apenas arranque a hablar Sergio Massa nos vamos a conectar con eso y lo van a poder ver, así que quédense ahí. Pero hay para nosotros un tema que incluso mirando a futuro tiene más peso y lo anticipó Nico Lantos hace 20 días. ¿Qué es, Nico? Argentina mañana, si todo sale como está previsto, va a ser anunciado como uno de los nuevos miembros del BRICS. Sí, esta es una información que dimos ya hace casi 3 semanas acá en el Destape. Fue desmentida varias veces. Sin embargo, el dato era el correcto. A mí me llegó desmentida incluso desde Cancillería. Hoy a la mañana. Vos tenías más información que la Cancillería. Hoy a la mañana todavía desde Cancillería decían que el tema no estaba en la agenda. Sí. Más allá de que nosotros lo mostramos ayer en el programa y lo venimos contando, que hay declaraciones varias de los distintos miembros del BRICS en el sentido de que se iba a avanzar con una ampliación. Bueno, lo que está confirmado al 100%, te puedo decir, es que mañana se conoce el documento de la ampliación del BRICS. Lo que puedo decir que está confirmado un 99,9% es que a pesar de que Argentina no asistió a esta cumbre, va a estar entre los países que se sumen. Y no lo digo yo, Nicolás Lantos, en el Destape. Lo acaba de decir, entre otros, la CNN de Brasil, un periodista que está en Sudáfrica, que tuvo acceso al documento y que lo anunciaba de esta manera hace minutos nada más. A ver. Trazer informação de momento, os BRICS, grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, devem ganhar mais 5 membros. O bloco vai anunciar as novas adesões amanhã, no último dia da cúpula de líderes em Joanesburgo. Apuração do Américo Martins, enviado especial, e ele conta para nós agora. Américo, quais são esses países e a Argentina está dentro ou fora? Hola de nuevo. Bien, ahí podemos ver la escena que sucedió hace unos minutos, 17:35 en la hora de allá de Brasil, donde este periodista que está en Sudáfrica menciona los 5 países que aparentemente figuran en el documento que se va a dar a conocer mañana. Ahí se los ve abajo. Argentina, Egipto, Arabia Saudita e Irán. ¿sí? Esos son 4 países. Aparecería un quinto en la lista que puede ser Emiratos Árabes Unidos. Podría aparecer incluso un sexto que sería otro país africano. Todavía esto no está del todo definido, pero lo cierto es que yo consulté con varias fuentes que están al tanto de la negociación, fuentes argentinas al tanto de la negociación y fuentes extranjeras, y todos me dicen lo mismo. Prudencia hasta ver el documento, pero Argentina tiene todos los boletos para ser parte del BRICS a partir de mañana y me acaban de confirmar extraoficialmente que desde el gobierno argentino se está preparando el anuncio. Es decir, el gobierno argentino está preparando para hacer el anuncio de que Argentina va a ingresar al BRICS. A ver, si esto sucede mañana, ya está confirmada la ampliación, hay que ver si Argentina está en esos 5 países, que por lo que vos tenés, sí. ¿Qué foto se perdió Alberto Fernández al no viajar a una cumbre a la cual estaba personalmente invitado y donde sobre todo China había hecho mucho hincapié en que Alberto Fernández estuviera ahí y no fue ni el presidente ni el canciller Santiago Cafiero, que no le ponían fichas a esto? Así es, China fue protagonista de esto, Lula también. ¿Y por qué hago esta distinción? Digo China y Lula, un país y un presidente. Sí. Porque en China está alineada toda la diplomacia china en ese sentido y les interesa y mucho el ingreso de la Argentina. Pero en Brasil, el cuerpo diplomático brasileño no estaba a favor. ¿Por qué? Porque ven a Argentina como una competencia regional. Fue Lula personalmente el que puso las fichas para ayudar al país. Lo veíamos ayer hablando del tema, planteando el tema estando en Sudáfrica. Y él peleó personalmente para que esto suceda. Y esto, Ari, te agrego un dato más. Destraba el acceso de Argentina al banco del BRICS, que encabeza Dilma Rousseff y que también por orden política de Lula está dispuesto a ayudar a la Argentina. Esto no es automático porque tienen que firmarse una serie de papeles, hacerse unos trámites, ingresar a un banco, es un trámite complejo. Argentina tendría que poner
cierto capital para aportar al capital del banco, capital que hoy en día, además está diciendo, no tiene. Claro. Así que China y Brasil ahí nuevamente podrían actuar para facilitarlo, pero lo cierto es que es una noticia trascendente, Ari, trascendente, de las más importantes en mucho tiempo. Y además sumo algo, porque vos decís, ¿qué tiene que ver el BRICS con las elecciones que tenemos por delante? Uno de los temas, sobre todo a partir del buen resultado en las PASO de Milei, vuelve a ser la cuestión de la dolarización. Estos países que representan las principales economías del mundo, excepto Estados Unidos, que es el dueño de los dólares, pero China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil son las principales economías del mundo fuera de Estados Unidos, tienden a la desdolarización. Este año, China, por primera vez en su historia, en su comercio con el resto de los países, superó más del 50% del comercio en yuanes que en dólares. O sea, China ya no usa mayoritariamente los dólares para comerciar. Brasil quiere ir en ese camino, sobre todo en sus relaciones en Latinoamérica, con su principal socio en Latinoamérica, que es la Argentina. Y obviamente todos estos países, Rusia, ni hablar a partir de la guerra con Ucrania, salió también del patrón dólar en un montón de... A la fuerza, pero salió. Sí. Entonces el mundo nos está invitando a ser parte de un bloque importante en términos económicos, en términos geopolíticos, y donde están los dos principales socios de la Argentina, que son China y Brasil, y que va hacia la desdolarización. Sí, te agrego algunos datos más, además de que es cierto, la desdolarización, además de la ampliación del bloque, es el segundo gran tema. En su momento se habló de una moneda nueva, por ahora no, por ahora van a ser mecanismos para monedas locales. Sí. Con el ingreso de la Argentina, de Arabia Saudita y de Irán, el BRICS pasaría a tener el 45% de la producción de petróleo mundial y el 40% de la producción de gas mundial. Ahí hay otra respuesta de por qué está Argentina, por qué este interés de los BRICS de sumar a la Argentina. Y el litio de la Argentina. Ni hablar, pero si hablamos de tecnologías que hoy en día son, que no es potencial, sino las que mueven el mundo hoy, que son gas y petróleo. Bueno, casi la mitad del gas y del petróleo del mundo estaría comprendido por los países miembros de este bloque. Notición, y repito, lo había anticipado Nico hace 3 semanas en una nota que publicó acá en El Destape, también lo contó a la mañana. Había muchas desmentidas, muchas idas y vueltas. Finalmente hoy se confirma que se amplía el BRICS y esperamos a ver esa palabrita, Argentina, mañana ahí. ¿Te parece que repasemos algunas de las declaraciones de los protagonistas que durante el día de hoy fueron anunciando esta ampliación? Primero, porque en las últimas 48 horas se dijo mucho sobre el tema. Es un tema que quizás las fuentes más cercanas no están tan cerca, entonces se terminan haciendo teléfonos descompuestos. Se dijo que había sido India la que se estaba oponiendo al ingreso de Argentina, que había sido Brasil, lo escuchamos a Lula, está claro que no, que había sido Sudáfrica. Bueno, escuchemos primero a Modi, al presidente, al primer ministro, mejor dicho, de la India, que en su discurso de hoy en el BRICS dejó en claro que India apoya plenamente la ampliación de la composición de los BRICS y se congratula de avanzar hacia el consenso, desmintiendo las versiones que decían que era India quien ponía palos en la rueda. La segunda versión es que era Sudáfrica. Nosotros ya habíamos visto acá los principales diarios de Sudáfrica que el domingo ya anunciaban que Sudáfrica estaba a favor. Pero por si quedaba alguna duda, habló hoy el presidente Cyril Ramaphosa y también dejó en claro que parte de lo que iba a suceder en esta cumbre era que se iba a ampliar la familia de los BRICS. Y quien dio más detalles fue la ministra de Relaciones Exteriores, del país anfitrión, que se llama Pandor, de apellido, y que también hizo la siguiente declaración. Naledi Pandor: hemos llegado a un acuerdo en cuanto a la expansión, tenemos un documento que hemos adoptado que establece las pautas y los principios, así como los procesos para evaluar la incorporación de países que desean unirse a los BRICS. Es un paso muy positivo. Y dejamos para el final el discurso de Xi Jinping, el presidente de China y el hombre que impulsa la ampliación de los BRICS y el ingreso de la Argentina, y que decía lo siguiente esta tarde allí en Sudáfrica.
金砖大家庭集众志，汇群力。 Bien, ahí veíamos al presidente chino Xi Jinping hablando de aceleración del proceso y anunciando lo que va a suceder finalmente mañana. Otra cuestión que se terminó de confirmar hoy y que también es un mensaje geopolítico muy fuerte, Ari, es que la próxima cumbre de los BRICS se va a hacer el año que viene en Kazán, en Rusia. Bien. Es decir, respaldando al país que está en la situación más comprometida en términos globales por el conflicto en Ucrania. Será en esa cumbre que hagan su debut los nuevos países miembros. Esperemos que la Argentina esté ahí para formalizar lo que se va a confirmar finalmente mañana. Una de las noticias más importantes de los últimos años. Te enteraste primero en el Destape. Argentina a un pasito a esto nada más de entrada a los BRICS. Muy bien, el otro tema importante del día, les repito, en minutos está previsto que hable Sergio Massa desde Washington, a donde fue a cerrar varios acuerdos. Ayer contábamos los desembolsos que hizo el Banco Mundial y el BID por cerca de 1.300 millones de dólares. Hoy se confirma el desembolso de 7.500 millones de dólares por parte del FMI, que estaba previsto. Faltaba esto, faltaba la firma y faltaba que el FMI lo anuncie. Lo anunció efectivamente, ya hay un comunicado de prensa que es escueto, no están todavía los datos concretos del acuerdo y cuáles son las nuevas metas a las cuales han arribado con el gobierno argentino. Pero dice ahí el directorio ejecutivo del FMI concluyó hoy la quinta y sexta revisión del acuerdo ampliado del marco de la deuda que tiene Argentina. La dirección del directorio permite el desembolso inmediato de alrededor de 7.500 millones de dólares, 5.000 millones de DEC, DEC es la moneda que usa el FMI, de los desembolsos en el marco del acuerdo, etcétera. La próxima revisión, acá hay un primer dato, sí. La próxima revisión está prevista para noviembre de 2023. Va a ser con el próximo. Sí, porque no dice la fecha y ahí hay eventualmente un balotaje. Sí. Bueno, no se sabe. Pero la idea política es que el que se siente ahí no sea un presidente o un ministro en salida, sino alguien que ya tenga el voto de los argentinos, así es. Bien, y decía más cosas el comunicado del FMI, porque la cuestión es por qué la Argentina no cumplió las metas de este año. Bueno, dice que el directorio ejecutivo consideró que no se alcanzaron los objetivos claves del programa a finales de junio de 2023 debido, y acá están las dos razones, a la sequía sin precedentes, o sea, el FMI reconoce la sequía, pero dice después, y a desviaciones de las políticas, requiriendo la aprobación de exenciones por el incumplimiento. O sea, por el incumplimiento, perdón. O sea que habla el FMI de desviaciones de las políticas. ¿Cuáles son esas desviaciones? Tipos de cambio múltiple, que no le gustan, que no devaluó cada vez que el FMI se lo pidió, devaluó el lunes de la semana pasada, y que el gobierno intervino utilizando dólares en los tipos de cambio financieros. Sí, el mensaje que estaban dando desde Economía antes de la reunión era que Massa iba a ir a la reunión a mostrarle a Georgieva que había funcionado mejor el impuesto país que la devaluación. Claro. Como diciendo, las recetas que ustedes nos dan, que son las recetas genéricas, las recetas de todo el mundo, bueno, no funcionan. Lo que tiene que buscarse para Argentina son recetas sui generis para un país que tiene una economía claramente muy particular. Muy bien, dos de los temas importantes del día de hoy. Tenemos una tanda, recuerden que en minutos está previsto que hable Sergio Massa y seguimos acá hasta las 8. 7 de la tarde, 20 minutos. Seguimos a la espera de que comience la conferencia de prensa de Sergio Massa, que está en Washington, donde va a hablar obviamente del desembolso de los 7.500 millones de dólares del FMI, de lo que trajo del BID, de lo que trajo de la CAF, pero de la CAF no, del Banco Mundial, pero obviamente le van a preguntar. Sí, que también va a haber algo sobre el tema BRICS, va a haber alguna definición sobre la noticia que anticipamos hace minutos. Si hay periodistas allá le van a preguntar, así que estaremos atentos, apenas comience la transmisión, vamos a ir para ahí. Mientras tanto, hoy en el Congreso se trató un tema, si yo fuera candidato sería casi mi principal tema. Sí, pero no en el sentido que lo trataron en el Congreso, en el sentido opuesto. Es increíble lo que pasó hoy en el Congreso. Hoy en el Congreso se discutía la ley de alquileres, una ley nacional que ha funcionado mal. Sí. Que obviamente ninguna ley resuelve por sí misma un tema tan complejo como la vivienda, pero había una posibilidad de por lo menos que se cumpliera esa ley, no se cumplió y había una intención de la oposición de empeorarla.
Bueno, lograron media sanción para empeorar una ley que ya era mala, lo cual era complicado, ¿eh? Pero bueno, básicamente... Por lo menos no prosperó la idea de Milei, que era derogarlo, que era peor todavía. Lo de Milei era peor todavía porque dejaba directamente liberado todo. Bueno, esto agarraron una ley que era mala y la hicieron peor. Vamos a ver el momento de la votación y ahora les contamos qué dice. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bien, faltaban ahí 16 ausentes. Sí. Que si hubieran estado, me animo a decir que hubieran torcido la votación, que estuvo a 13 votos de diferencia, porque la mayoría de los ausentes eran del Frente de Todos. Así es. Con lo cual sería bueno, yo no sé por qué faltó cada uno, acabo de ver los números. Lo concreto es que lo que logró Juntos por el Cambio es una media sanción que reduce el tiempo de renegociación de los contratos a 4 meses. Cada 4 meses que vos estés renegociando. No, cada 4 meses se actualiza. Perdón, se actualice. Se actualiza. Dice que es básicamente un contrato entre dos partes iguales. Sí, que pueden elegir cuál va a ser el índice de actualización, sí. Si va a ser salarios, si va a ser inflación o una mezcla de los dos. Pero se decide libremente entre las dos partes, que ya sabemos lo que significa eso. Es que ahí está el tema, no son iguales. No son iguales un inquilino con un propietario, básicamente porque el propietario se puede sentar sobre su propiedad, no acordar, y que el inquilino tenga que irse con lo que eso significa. La dificultad de buscar, la poca oferta, alquileres que están dolarizados, los límites que te pone, por ejemplo, si tenés niños en edad escolar, que no te podés ir muy lejos de donde estás, con lo cual se te reduce el rango de búsqueda. Bueno, todo esto con un problema que, repito, si yo fuera candidato, sería uno de mis principales temas de campaña. Y es uno de los principales déficits también de este gobierno, que no ha resuelto la cuestión habitacional. Hoy cuando hablaba el presidente Alberto Fernández lo hizo entregando la vivienda a 125.000. 125.000. ¿Sabés cuántas hizo Macri? ¿Cuántas? 14.000. Bueno, ahí hay una política que sí se hizo, que fue construcción de vivienda para sectores vulnerados. La cuestión del alquiler es un tema para sectores más de clase media. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí no hubo, el presidente no hizo mención al tema, es más... Cuando dijo, bueno, yo no hablo porque no soy candidato. No, Pino, tenemos para verlo. Bueno, esto dijo Alberto hoy que me pareció bastante significativo. Mirá. Hubo elecciones la semana pasada y todos están muy preocupados con mi agenda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué no habla? Miren, básicamente no hablo porque no soy candidato, básicamente no hablo porque soy presidente y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir resolviendo los problemas que los argentinos tienen y las argentinas tienen. Y como soy un demócrata... Bueno, el que sí habla es el candidato, Sergio Massa, vamos a escucharlo, dale. Sobre todo hacer esta conferencia de prensa porque en el día de hoy ha terminado la 5ª y 6ª revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional. Se ha producido el desembolso que ambas revisiones establecían por 7.500 millones de dólares para... de alguna manera fortalecer el programa y fortalecer las reservas del Banco Central Argentino. Además nos ha permitido cumplir con los acuerdos puente que en el marco de la cancelación de parte de los vencimientos se habían llevado adelante con Qatar y con la República China. Y sobre todas las cosas nos dio la posibilidad de recuperar parte de lo destinado al pago del vencimiento de junio, que de alguna manera fortalece y engrosa la situación de reservas de nuestro Banco Central. Como ustedes saben, Argentina tiene un programa a partir de un crédito tomado en el año 2018, que desgraciadamente de alguna manera significa o representa una hipoteca para la Argentina, con la cual convivir hasta el momento en que tengamos la capacidad de cancelar esa deuda y ser nuevamente un país con absoluta autonomía en la toma de decisiones económicas, que es un objetivo que nos hemos planteado hacia adelante. Pero en el mientras tanto tenemos la responsabilidad de administrar esa situación y tratar de ir cumpliendo los objetivos que se van fijando en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. 4 o 5 consideraciones relevantes. La primera es que este desembolso
que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. De alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre. En el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares, pero en paralelo nos permite transmitir y transpirar desde el funcionamiento de nuestra economía una situación de control de una de las variables que muchas veces aparece como una variable de intranquilidad, que es la del funcionamiento de los dólares financieros. Por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central en un programa de bandas, que son bandas que solamente conocen y trabajan el staff del fondo y el equipo económico argentino, a los efectos de garantizar el normal funcionamiento de la estabilidad de lo que se denominan dólares financieros en la Argentina. Y por otro lado nos da también la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito. Ustedes saben que el swap chino ya está activado no solamente en el primer tramo, sino que a partir del vencimiento de julio se activó el segundo tramo del swap chino y de alguna manera nos permite mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina. Obviamente, deber no es bueno para la economía de nadie, mucho menos cuando se trata de una deuda que tomó la Argentina en el año 2018 para financiar fuga de capitales. Creo que lo más dramático del acuerdo de Macri con el fondo en el 2018 fue haber financiado la fuga de capitales de la Argentina y haberle dejado un ancla o un cepo enorme a la economía argentina, pero los gobiernos no son más que la continuidad de la institucionalidad de un país y por lo tanto tenemos la responsabilidad de resolverlo y de administrarlo porque son parte de los acuerdos que la Argentina cumplió y debe honrar a nivel internacional. En paralelo, el otro dato que me parece también importante es que junto con la decisión de poner en marcha los desembolsos, tomamos la decisión de devolver adelantos transitorios al Banco Central por más de 500.000 millones de pesos, esto a los efectos de mostrar que de alguna manera el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que tengamos la tranquilidad de que el Estado no se financia en el exceso de sus gastos con emisión monetaria, sino a partir de financiamiento genuino y en ese sentido destacar lo que representan dos cosas que pasaron en las últimas 3 semanas. La primera, un programa de acumulación de reservas que se tomó o se puso en marcha a partir de medidas que tomamos hace 3 semanas y que ya lleva casi 2.000 millones de dólares de reservas acumuladas en las últimas 3 semanas. Y por otro lado, un dato también importante que tiene que ver con la posibilidad para la Argentina de acceder a partir de cumplir sus obligaciones tanto con Qatar como con la CAF, como con China, a nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones, que son temas que en los próximos días vamos a ir informando. Tomada la decisión de terminar esta etapa, estos 4 meses de negociación, que entendemos que en algún momento generaron preocupación o dudas, pero que tienen que ver con defender la posición de Argentina. Ustedes saben, el fondo arrancó exigiendo unificación cambiaria con 100% de devaluación. Después, en la segunda propuesta, planteó la posibilidad de que Argentina devaluara un 60% de la moneda. Todos sabemos que esta imposición de devaluar un 20% la moneda hace algunos días genera complicaciones y dificultades para la gente y obviamente desde el día viernes vamos a estar tomando todas las medidas que de alguna manera van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos, de alguna manera se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones, que tienen que ver con mejorar la competitividad a partir de mejoras impositivas para nuestras pymes,
que tienen que ver además con sostener los niveles de exportaciones y mejorarlos a partir de decisiones vinculadas a programas de mejoramientos de exportaciones que van a ser anunciados en las próximas 48 horas o a partir del día viernes a lo largo de toda la semana que viene. Así que agradecerles y a partir de ahora quedo a disposición para las preguntas, no sin antes agradecerle al equipo que negoció en nombre de la Argentina a lo largo de estos últimos 4 meses, porque es muy fácil venir a discutir al almacén con el manual del almacenero y entonces ceder en cada una de las condiciones que se ponen, pero distinto es cuando el equipo que viene a discutir y que representa a la Argentina viene a defender el interés de la Argentina y no simplemente a cumplir con la formalidad de quedar bien con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Nosotros entendemos que Argentina debe mantener una relación seria, sana, con el Fondo Monetario Internacional, pero que no debemos aceptar imposiciones que lastimen o dañen a la realidad de los argentinos, que es un país que desgraciadamente a lo largo de los últimos años viene de frustración en frustración y que creemos que tiene que recorrer un camino de recuperación de la autonomía a partir de aumentar sus exportaciones, de vender trabajo argentino al mundo y sobre todas las cosas de lograr una balanza comercial superavitaria que haga fuerte nuestra economía y nuestra moneda y recupere la capacidad de crédito de nuestra moneda. Ese es el único camino sensato, posible, que puede recorrer un país para ser un país soberano y para ser un país donde la gente tenga acceso al crédito y tenga la posibilidad de tener una moneda fuerte. Así que quedo a disposición para las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías Bonelli, del diario El Cronista. El acuerdo ya está cerrado, pero se sabe que antes de este cierre hubo conversaciones del fondo con algunos referentes de la oposición. Te consulto si sabes cómo fueron esas charlas y cuál fue el aporte, si es que hubo aporte que hicieron, cuál fue la reacción de ellos. Sí, el viernes de la semana pasada algunos funcionarios del fondo tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición, el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando la oposición y que de alguna manera después de la primaria quedó un poquito más diluido. Y hubo algunos con una posición mucho más colaborativa y otros con un planteo de que había que no darle nada a la Argentina y que el gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasara con la gente. Digamos, claramente aquellos que viven en la idea de cuanto peor mejor, terminaron siendo portadores de la idea de que Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento y increíblemente aquellos que emergieron como oposición en las últimas horas terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa para con el gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno, más allá de que se diera la accidental casualidad de que el ministro de Economía es el candidato del oficialismo. Buenas tardes, ministro. Florencia Golender, de Grupo Crónica. Quería preguntarle si puede dar más detalle sobre cuánto aumenta la capacidad de intervención y también cuánto llevan acumulado de reservas a partir de esta noticia. A partir de en las últimas 3 semanas que tomamos la decisión de reiniciar un programa de acumulación de reservas, llevamos más de 1.890 millones de dólares de acumulación. Respecto de la capacidad de intervención, es la suficiente como para mantener un trabajo de control de variables. Obviamente nunca se dicen ni bandas ni montos porque si no se incentiva a que el mercado especule contra ese monto, contra esas bandas. Todos sabemos que los países que viven situaciones de fragilidad como la que vive la Argentina, producto de esta deuda con el fondo y producto de una sequía la peor de la historia. Hoy comparábamos los números de sequía de Argentina con el impacto en el Producto Bruto con el de otros países en la reunión con el staff del fondo y es como si Estados Unidos hubiese dejado de importar 850.000 millones de dólares, para ponerlo en o en el caso de China más de
más de 1 billón, ¿no? Más de 1 millón de millones. De alguna manera representa un daño enorme y pone en situación de fragilidad. Esa es la situación de fragilidad que nos toca de alguna manera administrar, pero creo que nuestra responsabilidad es administrarla para que la gente sufra lo menos posible, entendiendo que hay un proceso de decepción, de frustración, de tristeza, que tiene que ver con que la Argentina no termina de ser ese país que todos sentimos que puede ser. Pero vuelvo a repetir, en el medio hay algunos que usan esas situaciones para especular, lo vivimos en la semana posterior a las PASO, y nosotros lo que tenemos que tener es todas las herramientas, porque cuando uno mira lo que pasó con la especulación en el mercado del dólar blue, seguramente aquel que se timbea, digamos, entró y salió especulando con el temor o con la angustia de esa jubilada que con sus últimos pesos fue y compró pagando el dólar blue a 815 y después terminó bajando, y hay un vivo que ganó y un jubilado, un laburante que perdió. Buenas tardes, ministro. Liliana Franco, de La Nación Más y Ámbito Financiero. Mientras estábamos aquí ocurrieron hechos de saqueo y algunos hechos delictivos. La pregunta específica es ¿a qué causas atribuye estos hechos y a quiénes, si es que tiene información, a quiénes considera que están instigando estas acciones? Gracias. Bueno, a ver, hay como dos planos para mirar, ¿no? Un plano que es el de los delincuentes y la causa u origen de ese delito. Después será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simplemente delincuentes o delincuentes instigados. Lo que sí quiero contarles es que, y hay un segundo plano que es el de la gente de laburo, el comerciante, el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito. Nosotros en el Ministerio tomamos la decisión, por un lado, de instruir a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable, es decir, un apoyo económico desde la Secretaría de Industria de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo, porque creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y de protección. Pero por otro lado, le pedimos a la gente de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría. Y vamos a estar controlando a esos jueces, a esos fiscales, para ver si aplican el Código Penal con su plenitud, porque esto es robo en poblado y en banda, porque, digamos, hay un ataque a la propiedad privada, y entonces a los jueces y a los fiscales que no apliquen en plenitud el Código Penal, armamos un equipo de abogados que va de alguna manera a denunciarlos y a pedir el juicio político. Buenas tardes, ministro. Estefanía Pozo, de C5N y Buenos Aires Herald. Pregunta sobre la agenda internacional. Los medios, tanto de Brasil como estadounidenses, están dando por cierto ya que Argentina ingresa a los BRICS. ¿Qué precisiones tiene usted sobre esa decisión? No, es un tema que se decide mañana. Tengo la misma información que ustedes. Quedé en hablar esta tarde-noche, con el ministro de Economía de Brasil, con Fernando Haddad, porque además el día lunes vamos a estar en Brasilia poniendo en marcha un mecanismo de refuerzo al apoyo de lo que son el financiamiento de importaciones de Brasil a la Argentina, de alguna manera también para, digamos, aliviar aún más el procedimiento de utilización de las reservas en un momento en el que tenemos que cuidar las reservas argentinas.
Y entonces el día lunes 28 voy a estar en Brasil, seguramente con el ministro Haddad y con el presidente Lula, y esta noche voy a tener más detalles. No tengo más que la información que leí en redes y en diarios. Última pregunta. Buenas tardes, Paula Lugones del diario Clarín. Quería saber, después de los pagos a Qatar, a China y a la CAF, ¿cuánto es la cifra de libre disponibilidad que quedaría? Y si de toda esa totalidad, ¿cuánto el fondo autorizaría o no para intervenir en el mercado del dólar financiero? Eso por un lado. Y otro tema es si cambian en esta nueva revisión las metas del déficit fiscal y de reservas, y a cuánto. Bueno, por un lado, respecto de, creo haberle respondido parte de la pregunta a su colega, ¿cuánto tenemos para, de alguna manera, intervenir cuando los dólares financieros no actúen o no funcionen de acuerdo a nuestra previsión? No es solamente lo que tenemos de este acuerdo o de este programa, sino además lo disponible de reservas, que en este caso se ve mejorado por el aumento de reservas en los últimos 21 días. Pero a la pregunta concreta es, esto multiplica por 5 la capacidad de intervención que veníamos teniendo. Y de alguna manera nos da mucha más fortaleza en el día a día para eventualmente, frente a ataques especulativos, poder desde el Banco Central responder con firmeza. Respecto de los cambios de metas, efectivamente hay cambio en las metas de reservas, efectivamente, digamos, hay un procedimiento de revisión de lo que son las metas monetarias. El fiscal es 1.9, pero en todo caso lo que hay es un mecanismo de cómputo sobre lo que es administración pública central y organismos descentralizados. Eso se va a conocer el día viernes a la tarde cuando se publique el press release, que de alguna manera pone todos los detalles. No quiero anticiparme a lo que el fondo debe comunicar. ¿Listo? Gracias, chicos. Hasta luego. Las consecuencias. Muy bien, ahí estaba Sergio Massa desde Washington. Sí. Obviamente le dedicó la parte inicial de su presentación a lo que ya sabíamos, que es el desembolso de 7.500 millones de dólares. Después fue el turno de las preguntas. Si te parece, arranco de la última hacia la primera. Dale. La última pregunta que le hicieron, que es un dato importante, que es ¿cuánto efectivamente va a llegar? Porque recordemos que Sergio Massa logró préstamos puente de pagos que tenía que hacerle a la Argentina al FMI antes de este desembolso. Así es. Uno con Qatar, otro con la vieja Corporación Argentina Andina de Fomento, y el otro es el swap con China. Sí. Por lo que dijo, se van a devolver los 3. Sí. Y no quiso adelantar cuánto es el total, porque le habían preguntado antes también. Y dijo, bueno, nosotros no queremos decir exactamente cuánta guita vamos a tener de reservas para que no venga algún vivo a empezar a especular y a decir, bueno, tengo esto, van a tener que desembolsar tantas reservas para frenar los dólares financieros. Igual más o menos la cuenta se sabe. O sea, van a entrar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares si le restás lo que hay que devolverle a Qatar, a China y a la CAF de lo que le prestaron. Eso por un lado. Por el otro, corregime si me equivoco, dijo que va a viajar a Brasilia para algún tipo de mecanismo de intercambio también que genere alivio en las reservas. Así es, esto era lo que se venía hablando, esta idea de que Argentina deje de utilizar dólares para comprarle a Brasil, sino que se haga con un fondo de compensación entre los pesos y los reales. El gran problema para implementar esto era la falta de financiamiento, y para eso se había acudido al nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS. A lo mejor, al decir que va a haber novedades con eso, Massa está anticipando la pregunta que no quiso responder antes, que es si tiene información sobre el ingreso de Argentina a los BRICS, porque entiendo que esos eran los mecanismos que estaban previstos. A lo mejor también apareció alguna otra manera. Recordemos que Brasil tiene reservas suficientes como para financiar las importaciones de Argentina por muchísimos años. Las reservas de Brasil no tienen ningún problema. Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares. Sí.
El tema es que el presidente del Banco Central brasileño es bolsonarista. Claro. Y está bastante en contra de las políticas de Lula. Pero a lo mejor se pudo destrabar algo por ese lado. No quiero especular livianamente, pero sumado a lo del BRICS, es información nueva. Que viaja a Brasil no se sabía. Creo que estaba previsto que viajara, no se conocía la agenda. También tiene previsto otro viaje a Qatar también. A devolver la plata. Y supongo devolver la plata y anunciar alguna otra cosita. Ese fue el préstamo 3 estrellas. El préstamo... Lionel Messi. El préstamo Lionel Messi se llama. Bueno, otro de los temas que me parece importante fue cauto respecto de la información del BRICS. Sí, dijo, eso se define mañana. O sea, repasamos lo que dijimos hace un rato. Está confirmada la ampliación. Está confirmada la ampliación. Hay medios de Brasil y de Estados Unidos que dicen que Argentina es parte de la ampliación. Nosotros lo contamos acá hace más de 2 semanas. Todo el mundo quiere esperar a ver el documento. No, pero está bien. Obvio, está bien. Más vale. Lo que volvemos a decir, qué fotos, si sale mañana la palabrita Argentina ahí en el documento. Histórico. Histórico. No le queda chico la palabra histórico. Se termina esa locura de Argentina, aislada del mundo, todo eso, Se termina la de Argentina aislada del mundo por un lado y la de Argentina hace todo lo que dice Estados Unidos por el otro. Claro. Las dos, Hay digamos. alguna especulación de que no se viajó porque estaba más en Estados Unidos. Creo que está medio tirada de los pelos. No son tantas horas a Sudáfrica. Si alguien quiere salir ahora para llegar mañana... va a llegar durmiendo mal en el avión, pero llega. No sería la primera vez. No sería la primera vez. Bueno, y el otro tema que le preguntaron, que no tenía que ver con el viaje, pero sí, yo creo que algo, tiene que ver con su función, que es los saqueos. Tiene que ver con su función, porque la mejor política de seguridad y de desarrollo social es una buena política económica, y es el ministro de Economía. Le preguntaron por los saqueos, podría haberla tirado a la tribuna y decir, miren, no estoy en tema, estoy acá con este quilombo, pero dio también un dato nuevo, que es que va a haber guita de Nación para los comerciantes afectados para que recuperen bienes de capital, dijo, que es la mercadería y todo eso. Entiendo que Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof también estaba planteando algo similar a los comerciantes afectados, así que eso también es nuevo. También dijo que van a estar controlando a los jueces para que no haya puerta giratoria de los delincuentes. ¿Qué sé yo? Ahí hay un tema también, una cosa es la incitación al saqueo, otra cosa es la figura que se está utilizando, que es el robo en banda, y otra cosa es si alguien roba comida. Nos cansamos de ver casos por una ley que trajo el macrismo durante su gobierno, que se llama Ley de Flagrancia, que es una ley importada de los Estados Unidos, que básicamente es una picadora de carne de pobres. Y lo que genera es que personas que son agarradas en flagrancia, como lo dice, con el mero testimonio de un policía y un juicio express en 24 horas, meten en cana pobres. Y nosotros publicábamos incluso muchos casos en el Destape de gente que la metían en cana por reincidir en la flagrancia robando comida. Porque eso sucedía durante el macrismo también. Tipo que robaba una caja de hamburguesas, otro que robaba un sándwich de jamón y queso. Otro, me acuerdo, un caso patente de un tipo que se había robado una canilla de un convento para venderla y comprarle un Ventolin a sus hijos porque lo necesitaban. Y hubo un caso... Está lleno de casos así, entonces... Hubo un caso también de un tipo que se había robado algo en un supermercado, tuvo un altercado con el de seguridad y terminó falleciendo. Sí, exactamente. Digo, hay que separar... Perdón, no altercado con el de seguridad. Le pegó el de seguridad. Lo fajaron y terminó. Hay que separar claramente la incitación al saqueo y una operación mediática y política de incitar a saqueos y otra de si hay alguien necesitado y fue choreó comida y lo agarraron. Porque es un tema también ese y hay que verlo y no hay que entrar por el lado del politivismo y la flagrancia por ahí. Bueno, todo eso Sergio Massa recién en Estados Unidos. Nos queda una pequeña tanda y unos minutos hasta las 8 de la noche. Dale. Bien, nos quedan unos minutos. No queríamos dejar de mencionar algo que también sucedió en el Congreso hoy. La verdad que ayer no le poníamos muchas fichas. Es verdad. Y tiene que ver con la situación de Gerardo Milman y su celular. Bueno... Finalmente, a casi un año, recuerden que ahora el 1 de septiembre se cumple un año del intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner, y Milman que estaba involucrado por todos lados, digo, su participación en las marchas de Revolución Federal, la presentación de un proyecto de ley que hablaba de un posible atentado, que lo escucharon 2 días antes de decir cuando la maten voy a estar camino a la costa, que el mismo día tuiteó que había temas de seguridad y que después sus secretarias borraron sus celulares y contaron que él fue a borrar su celular a una oficina
oficina de Patricia Bullrich. Todo esto y todavía no habían pedido el celular de Milman, la jueza María Eugenia Capuchetti. Bueno, finalmente lo pidió y Milman lo entregó, pero diciendo, ojo, soy diputado, tengo fueros. Bueno, finalmente hoy la Cámara de Diputados, en un trámite rápido, porque se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales y después se trató en el recinto, aprobó que se revise el celular de Milman, con la previsión de que solo se revisen cosas vinculadas a la causa, lo cual está bien, es lo que tiene que mismo que se suceder. hizo en su momento con Cristina, ¿no? Sí, que no pasó. No, bueno, está bien, Sí. pero es la previsión que se incluyó cuando se debatió el allanamiento de Cristina en el Senado. ¿Te acordás cuando querían allanar la casa de ella? Sí, que se allanó. de En hecho. Santa Cruz, que se allanó. No, el departamento de acá se allanó también. También. Sí, a ver, en cualquier causa judicial, por ejemplo, cuando se hace una escucha telefónica, hay que separar lo que es de lo que tiene que ver con el objeto procesal y todo lo demás destruirlo. En el caso de Cristina, todas las escuchas que le hicieron no tenían que ver con las causas y empezaron a circular y se las encontraba Luis Majul corriendo en Palermo. Bueno, en este caso, veremos. Yo ya me animo a decir, no va a haber nada en el celular de Milman. Obvio. O sea, pasó un año, lo toquetearon, tuvo tiempo. Él mismo dice, bueno, mírenlo, ya no va a haber mucho que revisar ahí. Y en cualquier investigación en materia penal, si hay algo clave son las primeras 48 horas. Llevamos 360 días. Así es. Un detalle igual para tener en cuenta. ¿Te acordás que lo hablábamos acá? La grieta ya no existe. Por lo menos la grieta tal como la dimos por sentada durante los últimos, ¿qué? 15 años. Sí. Y creo que hoy en el Congreso se vio un poco eso. Gente que estuvo ahí en la comisión a la mañana me decía, en algunos tonos, en la forma en la cual se dividieron los distintos bloques en el debate, en la relación con algunos diputados que en los últimos años no estuvieron cerca del oficialismo y hoy votaron junto con el oficialismo. Bueno, ahí se está empezando a ver cómo hay movimientos tectónicos en la política nacional a partir del resultado del 13 de agosto. Movimientos cuyo resultado, cuyo efecto no vamos a ver plenamente hasta bien entrado el año que viene, pero que da cuenta de que están pasando cosas. Hay que revisar bien eso que decíamos que Patricia Bullrich era la única que no repudió el atentado contra Cristina. Los miembros que están libres de Revolución Federal, y puntualmente uno, Leonardo Sosa, empezó a tuitear en estos días en apoyo a Milei, a Javier Milei, en apoyo a los saqueos, hablando de que los 30.000 desaparecidos no existen, incitando, diciendo que ama a Victoria Villarroel, incitando a que mate, por ejemplo, a todos los miles de votantes de Manuela Castañera por zurdos. Todas esas cosas tuiteó. Pero tuiteó también, el día después de las PASO, Leonardo Sosa, que fue uno de los que estaba en el departamento arriba de lo de Cristina en las horas antes del atentado, fue el que participó de los scratches a Sergio Massa, varias cosas. El día después de la PASO tuiteó, la bala que no salió y la paliza que sí se dio. Esos son los que vuelven a incitar al odio. Y al otro día también de las PASO dijo, se levantó la tumba de Revolución Federal. Revolución Federal era la organización violenta, anti-K, financiada por la familia Caputo, amigos de la vida de Mauricio Macri, que ahora vuelven a aparecer porque están libres, y que dicen, la bala que no salió y la paliza que sí se dio, se levantó la tumba de Revolución Federal y militan por Milei. Recordemos que Revolución Federal tuvo su primer acto público en mayo del año 2022 y el último el 1 de septiembre. Después del intento de asesinato de Cristina Kirchner, no volvieron a hacer un acto público. Hicieron 17 actos, scratches y marchas en 3 meses y medio entre mayo y agosto del año pasado y a partir del 1 de septiembre se guardaron. ¿Volverán a aparecer? Si vuelven a aparecer, ¿los periodistas volverán a decir que son manifestaciones espontáneas de gente enojada? ¿O esta vez le dirán con nombre y apellido de qué se trata? Si vuelven a aparecer, ¿quién los va a financiar? Si vuelven a aparecer, ¿alguien los va a ir a buscar? ¿Los va a juzgar? Bueno, todas preguntas para hacernos. Nos quedamos sin tiempo. Se viene Argentina Política. Nosotros nos reencontramos mañana aquí a las 7 de la tarde en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.